Ybor City es uno de los distritos históricos de Florida reconocidos a nivel nacional, que atraen a visitantes de todo el mundo. Algunas de las cosas más conocidas que representan a Ybor City incluyen el famoso sándwich cubano, los pollos que deambulan libremente y el restaurante más antiguo de la Florida, el Columbia. Ybor City, como otros distritos históricos del sur, tienen un conjunto de identificadores únicos, como calles de ladrillos, fábricas de puros, farolas distintivas de 5 globos, balcones de hierro forjado y arquitecturas históricas. Estos están unidos por una larga historia de un vecindario multicultural que se mantuvo fuerte a través de todo tipo de conflictos culturales durante décadas. Cuando Ybor City fue fundada en la década de 1880 por Vicente Martínez Ybor y otros fabricantes de cigarros, los inmigrantes principalmente de Cuba, España e Italia pasaron los siguientes 50 años construyendo una arquitectura sólida y una base que sobreviviría a todo, desde huracanes hasta tiempos económicos difíciles. También fue en ese momento que estos trabajadores de las fábricas de cigarros de Ybor City enrollarían cientos de millones de cigarros al año, estableciendo a Ybor como la capital mundial del cigarro. De ahí el querido título de Cigar City. Hasta el día de hoy operan varios clubes sociales históricos, incluido el Centro Asturiano de Tampa, el Club Italiano, el Club Cubano y el Club Martí Maceo. Estos son propiedad y están operados por sus miembros y continúan promoviendo la historia única de las sociedades de ayuda mutua de Ybor City y el patrimonio cultural diverso. Estos edificios arquitectónicos de inspiración cultural se han mantenido durante el siglo y hoy sirven como clubes activos y museos históricos. Este pequeño parque en Tampa, Florida, es lo más cercano que puedes llegar a estar de Cuba sin salir de los Estados Unidos. Cuando cruza el arco para ingresar al Parque Amigos de José Martín, está cruzando hacia una propiedad cubana. Este pequeño pedazo de tierra estadounidense fue donado al Estado cubano, o sea, a la República de Cuba, en 1956, 3 años antes de que llegara Fidel al poder. La administración de Batista aceptó oficialmente la propiedad y el cónsul estadounidense en La Habana certificó la transacción. Sin embargo, a pesar de las altas tensiones políticas, la tierra sigue siendo propiedad de la República de Cuba. El título de propiedad del parque es propiedad del gobierno cubano y el parque contiene suelo de cada una de las provincias de Cuba. También encontrarás estatutos conmemorativos de los héroes de la independencia de Cuba, el homónimo del parque José Julián Martí Pérez y José Antonio de la Caridad Maceo y Grajales. Al principio, la ciudad de Tampa decidió mantener al parque, pero dejó la administración del parque en manos de la comunidad cubanoamericana de Tampa. El restaurante Columbia, original, ubicado en el histórico barrio de Ybor City en Tampa, Florida, es el restaurante más antiguo de Florida, que funciona continuamente. El restaurante español más antiguo de los Estados Unidos y uno de los restaurantes españoles más grandes del mundo, con 1.700 asientos en 15 comedores que ocupan 52.000 pies cuadrados en una manzana entera. Fundado en 1905, el restaurante sigue siendo propiedad de la familia Hernández Gonsmart y sirve comida española y cubana. Restaurante Columbia y ordené el snapper. Estoy muy feliz de estar aquí porque es un restaurante muy bonito, con los platos deliciosos. Se los recomiendo 100%, no se van a arrepentir.
He's gonna say something about the store. This is the best store of Ybor City, the best cigar store. So tell me something about it. Yeah, so this is Long Ash Cigars in Ybor City on 7th Avenue. We make all our hand-rolled cigars here in-house. We have great coffee and we have great drinks as well. And when you buy a house from Indy, you come in Long Ash Cigars and get a cigar and celebrate afterwards. For sure. Yeah, some rum and the cigar's a great celebration. Sí. Aquí tenemos una gran tradición cubana. Your parents are Cuban, right? Yes, my mother's Cuban, my father's from Spain, but all my tabaqueros are all Cuban, from Cuba, and I have my bartenders also Cuban, so we keep it the Cuban theme in here. We do a lot of rum drinks, just like Cuba as well as cigars. So. Sí, como pueden ver, aquí hacen los cigarros frescos a un momento. Aquí pueden presenciar el proceso de cómo se hace un tabaco. Es una experiencia muy bonita. Tenemos tragos, tenemos café, tenemos el bar. Está bien bonito. Se los recomiendo 100% que vengan y pueden disfrutar una tarde, de noche, como quieran. Se los recomiendo 100%. Aquí tenemos todos los accesorios que son usados para los tabacos. Los puedes comprar y pueden aprender un poquitico porque tenemos aquí cosas bien graciositas. Mira, una caja para guardarlos y que permanezcan frescos los tabacos. Tenemos aquí, esto puede ser un regalo bello. Esto es un regalo fancy. Pero me lo pueden regalar, yo no fumo, pero me encanta. Aquí están los cortadores. Y aquí tenemos esta sala. Si pueden ver, es la sala donde están los tabacos conservándose. Les voy a enseñar cómo luce. Esto huele estupendo. Wow. Qué olorcito más rico. Miren qué bonito aquí. Aquí están diferentes marcas de cigarro, de tabaco. Aquí tenemos a Yamile y ella nos va a decir un poquito, nos va a explicar qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo? A ver, mira, aquí yo estiro la capa. Esta capa es madura. Estoy haciendo un tabaco 60. Tiene algo muy bonito encima, es como este así, ¿ok? Entonces yo le hago los cortes finitos arriba y un corte más ancho abajo para quitar la avena y que no salga la avena en el tabaco. Entonces la voy enrolando así, estirándola para que quede bien planito todo, bien bonito, bien estiradito. Le coloco un poquito. Las emocionantes tradiciones de Ybor City continúan atrayendo a millones de visitantes al Distrito Histórico Nacional cada año. Cigarros hechos a mano, cocina internacional y eventos especiales verdaderamente únicos están aquí en Ybor City. Las recientes iniciativas de preservación de edificios históricos y mejora de fachadas están ayudando a garantizar que el carácter arquitectónico único del área permanezca vivo y las nuevas empresas comerciales están ayudando a hacer crecer la economía local. Ya sea comida, diversión u oportunidades comerciales, Ybor City tiene algo aventurero que se adapta a cada estilo y sabor. Ybor City siempre será el barrio histórico de Tampa, rico en diseño arquitectónico
por las calles de ladrillos, asimilando los olores y sonidos de un encantador vecindario del viejo mundo. Simplemente sabemos y confiamos en que no importa qué desarrollos modernos a gran escala rodeen esta joya de Tampa, nada tocará la magia que se encuentra dentro de este distrito histórico revitalizado.